Hay algo que muchos cristianos no saben. A lo largo de la historia, algunos santos de la Iglesia hicieron advertencias muy fuertes sobre el pecado. Pero hubo una advertencia en particular que ha estremecido a muchas personas. Una santa dijo que existe un pecado que arrastra a más almas que muchos otros. Un pecado que parece pequeño, un pecado que muchos consideran normal, pero que puede destruir el alma si no se combate. Ese pecado es la lujuria, el pecado de la carne. En un mundo donde la tentación está en todas partes, en el teléfono, en las redes, en la cultura, la lucha contra este pecado se ha vuelto más difícil que nunca. Pero, ¿por qué los santos hablaban tan seriamente sobre esto? ¿Qué dice realmente la Biblia? Y más importante aún, ¿cómo puede una persona vencer esta tentación en un mundo lleno de ella? Hoy vamos a hablar de lo que enseñaron los santos, de lo que dice la Escritura y de por qué esta advertencia sigue siendo más actual que nunca. A lo largo de la historia de la Iglesia, muchos santos hablaron con mucha claridad sobre los peligros del pecado. Pero hay un tema que aparece una y otra vez en sus escritos. Un pecado que describen como una de las trampas más comunes para el ser humano. Ese pecado es la lujuria. Uno de los santos que habló con mucha fuerza sobre esto fue San Alfonso María de Ligorio, un gran teólogo y doctor de la Iglesia que dedicó gran parte de su vida a enseñar cómo salvar el alma. Él escribió algo que llamó la atención de muchos cristianos. Explicó que los pecados de impureza son una de las causas más frecuentes por las que las personas se alejan de Dios. No porque sean los únicos pecados, sino porque son tentaciones que atacan directamente la debilidad humana. Los santos entendían algo muy profundo sobre el corazón del hombre. Sabían que hay pecados que nacen del orgullo, otros nacen de la ira, pero los pecados de la carne tienen algo diferente. Son persistentes, vuelven una y otra vez, y muchas veces aparecen cuando la persona está sola, cansada, débil o distraída. Por eso los santos advertían que esta batalla no se gana solo con fuerza de voluntad, sino con vigilancia espiritual. Pero lo más interesante es que esta advertencia no empezó con los santos. Mucho antes de ellos, la Biblia ya hablaba con claridad sobre este peligro. Y uno de los consejos más directos aparece en una carta del apóstol Pablo. En 1 Corintios 6:18 se nos dice algo muy claro. Huid de la fornicación. No dice que la enfrentes, no dice que juegues con ella, dice que huyas, porque algunas tentaciones se vencen luchando, pero otras se vencen alejándose de ellas. Pero aquí surge una pregunta muy importante. Si existen muchos pecados en el mundo, ¿por qué tantos santos advirtieron especialmente sobre la lujuria? La respuesta tiene que ver con la naturaleza misma del ser humano. Dios creó al hombre con deseos, emociones y una capacidad profunda de amar. El problema no es el deseo en sí. El problema comienza cuando ese deseo se desordena, cuando se separa del amor verdadero y se convierte en algo que solo busca placer. Ahí es cuando aparece la lujuria. Y lo peligroso de este pecado es que ataca directamente el corazón y la mente al mismo tiempo. No es solo una acción externa, empieza primero en los pensamientos. Jesús mismo habló de esto de una manera muy directa. En Mateo 5:28, Él dijo algo que sorprendió a muchas personas. El que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Con estas palabras, Jesús mostró algo muy profundo. El pecado no empieza cuando la persona actúa. El pecado muchas veces comienza mucho antes, cuando el corazón empieza a alimentar ciertos pensamientos. Y eso explica por qué esta tentación es tan común. Porque nadie puede escapar completamente de los pensamientos. Todos los seres humanos los tienen. Pero los santos enseñaban que la diferencia está en lo que hacemos con ellos, alimentarlos
o rechazarlos. Además, vivimos en una época donde esta tentación está más presente que nunca. Hace siglos, una persona tenía que buscar activamente el pecado. Hoy, el pecado busca a la persona. Aparece en el teléfono, en internet, en las redes sociales, en películas, música y publicidad. Por eso la lucha espiritual de nuestra generación es más intensa que nunca. Y precisamente por eso los santos repetían una advertencia muy clara. Si una persona no aprende a controlar esta área de su vida, puede terminar alejándose poco a poco de Dios, no de un día para otro, sino lentamente, casi sin darse cuenta. Uno de los peligros más grandes de la lujuria es que muchas veces comienza de forma aparentemente pequeña. Tal vez empieza con una curiosidad, un pensamiento que parece inofensivo, una mirada que dura un poco más de lo normal. Pero poco a poco, si la persona no vigila su corazón, esa curiosidad puede convertirse en un hábito, y lo que empezó como algo ocasional termina convirtiéndose en una cadena difícil de romper. La Biblia describe muy bien este proceso. En Santiago 1:14-15 se explica cómo nace el pecado. Primero aparece el deseo, luego el deseo se alimenta, y cuando ese deseo crece, termina produciendo el pecado. Es como una semilla. Si se arranca a tiempo, no crece, pero si se deja en el corazón, puede echar raíces. Los santos entendían esto muy bien, por eso muchos de ellos repetían una enseñanza muy clara. La batalla contra la lujuria no comienza en las acciones, comienza en los pensamientos. Si una persona aprende a cuidar su mente, muchas tentaciones nunca llegarán a convertirse en pecado. Pero si la mente se acostumbra a alimentar esos pensamientos, entonces el corazón empieza a cambiar. Y cuando el corazón cambia, la persona empieza a justificar cosas que antes sabía que estaban mal. Ese es uno de los mayores peligros, porque el pecado no solo afecta las acciones de una persona, también puede oscurecer su conciencia. Y cuando la conciencia se debilita, la persona deja de sentir la gravedad del pecado. Por eso los santos hablaban de esta lucha con tanta seriedad, no porque pensaran que el ser humano no puede cambiar, sino porque sabían que esta es una batalla espiritual muy real, una batalla que se libra dentro del corazón de cada persona. A lo largo de la historia del cristianismo, muchos santos no solo hablaron sobre este tema en sus escritos, también dijeron haber recibido advertencias espirituales muy fuertes sobre los peligros del pecado. En varias ocasiones, algunos de ellos afirmaron haber tenido experiencias místicas o apariciones donde se les recordaba la gravedad de ciertos pecados y la necesidad de vivir en pureza. Por ejemplo, en la vida de Santa Faustina Kowalska, conocida por el mensaje de la Divina Misericordia, se encuentran relatos de visiones donde se le mostraba cómo el pecado puede alejar el alma de Dios. En su diario espiritual, ella describió momentos en los que comprendió con mucha claridad las consecuencias espirituales del pecado y la importancia de la conversión. Pero uno de los casos más conocidos dentro de la tradición católica es el de Santa Jacinta Marto, una de las niñas que presenció las apariciones de la Virgen María en Fátima en 1917. Después de aquellas apariciones, Jacinta repetía con mucha frecuencia algo que sorprendía a quienes la escuchaban. Ella decía que muchas almas se pierden por los pecados de la carne. Para una niña tan joven, estas palabras parecían muy fuertes, pero quienes la conocieron afirmaban que hablaba con una convicción profunda, como alguien que había entendido la gravedad del pecado y la necesidad de vivir cerca de Dios. Según los testimonios de su vida, Jacinta sentía un gran dolor espiritual al pensar en las personas que se alejaban de Dios por este tipo de pecados. Por eso rezaba constantemente por la conversión de los pecadores. Estas historias no se cuentan para causar miedo,
sino para recordar algo muy importante. La fe cristiana siempre ha enseñado que Dios es misericordioso, pero también nos invita a tomar en serio la vida espiritual, porque cada decisión que tomamos, cada pensamiento que alimentamos, cada camino que elegimos, va formando poco a poco el rumbo de nuestra alma. Pero después de escuchar todo esto, surge una pregunta muy importante. Si esta tentación es tan fuerte, ¿qué puede hacer una persona para luchar contra ella? Los santos nunca hablaron de este tema para desanimar a nadie. Al contrario, ellos sabían que la lucha contra la tentación es parte de la vida espiritual de todo cristiano. La clave no está en no tener tentaciones. La clave está en cómo respondemos a ellas. Muchos santos repetían 3 consejos muy sencillos, pero muy poderosos. El primero es vigilar la mente, porque como ya vimos, el pecado muchas veces comienza en los pensamientos. Si una persona aprende a cortar un pensamiento impuro desde el principio, muchas veces evita que ese pensamiento crezca y se convierta en algo más. El segundo consejo es evitar las ocasiones de pecado. Esto significa reconocer con humildad nuestras propias debilidades. Hay lugares, situaciones e incluso hábitos que pueden alimentar la tentación. Alejarse de esas cosas no es debilidad. En realidad, es sabiduría espiritual. El tercer consejo que muchos santos repetían es fortalecer la relación con Dios. La oración, los sacramentos y la vida espiritual no son solo prácticas religiosas, son la fuente de la fuerza interior que el ser humano necesita para vencer sus debilidades. Porque al final, la lucha contra el pecado no se gana solo con disciplina humana, se gana con la gracia de Dios. Y la buena noticia del Evangelio es que nadie está condenado a vivir esclavo de sus debilidades. Siempre existe la posibilidad de comenzar de nuevo. Siempre existe la posibilidad de levantarse. Y siempre existe la misericordia de Dios para quien desea cambiar. Después de escuchar todo esto, quizás muchos se dan cuenta de algo. La lucha espiritual no es algo del pasado. No es algo que solo vivieron los santos. Es una batalla que cada persona enfrenta en su propio corazón. Vivimos en un mundo donde muchas veces el pecado se presenta como algo normal, como algo inofensivo, como algo que no tiene consecuencias. Pero los santos, la Biblia y la tradición de la Iglesia nos recuerdan algo muy importante. Lo que parece pequeño, a veces puede alejarnos poco a poco de Dios. Sin embargo, el mensaje cristiano no es un mensaje de desesperación, es un mensaje de esperanza, porque ninguna tentación es más fuerte que la gracia de Dios, y ninguna caída es definitiva para quien decide levantarse. Dios conoce la debilidad humana, sabe nuestras luchas, sabe nuestras caídas, y también sabe el deseo que muchas personas tienen de cambiar. Por eso su misericordia siempre está abierta. Siempre hay un camino de regreso. Siempre hay una oportunidad para comenzar de nuevo. Y tal vez hoy, después de escuchar este mensaje, alguien necesita recordar precisamente eso. Que la santidad no significa nunca caer, sino volver a levantarse cada vez que caemos. Si este mensaje habló a tu corazón, escribe en los comentarios: Señor, ayúdame a vivir en pureza. Y si te gustan este tipo de reflexiones sobre la fe, la Biblia y la vida espiritual, suscríbete al canal, porque aquí seguimos explorando las enseñanzas que pueden acercarnos más a Dios. Nos vemos en el próximo video.